gracias Alex por la invitación, por colocar el tiempo para no excederme, digamos. Quiero dar las gracias también al Centro Cultural por esta posibilidad de conversar en algo que creo que algo que se está desarrollando últimamente a nivel principalmente de Brasil, pero hay algunas cuestiones, algunos indicios en América Latina que dan cuenta de la importancia del trabajo de la curaduría de educación, que son un ámbito que genera también muchas dudas. ¿Qué hace un curador educativo? ¿Cuál es su labor dentro del contexto del espacio cultural? Lo que yo vengo un poco a mostrar acá tiene que ver de alguna manera la historia de la Bienal del Mercosur. La Bienal del Mercosur tiene un hito bastante importante, y un hito más bien político, y un hito político en el ámbito cultural, porque es la primera Bienal que decide políticamente colocar la curaduría educativa o curaduría pedagógica al mismo nivel que la curaduría general. Y eso fue un gesto político que marcó y cambió precedente en toda América Latina y a nivel mundial, porque una Bienal de arte que tiene por objeto poder ver obras, ver artistas, ver un evento en sí, cambia su mirada y cambia su foco y pone también la atención a la educación, específicamente a los públicos. Y eso tiene que ver con las particularidades que tiene también Porto Alegre. La ciudad de Porto Alegre es una ciudad que es la ciudad capital más al sur de Brasil, y eso ha permitido que también con todas sus bienales hayan estado reflexionando hasta que pasó ese hito en la sexta bienal, que voy a conversar un poco más o menos en qué consiste eso. Entonces, yo dividí en dos partes la presentación, que espero que sea una presentación y conversación también, ¿no? que podamos tener un poquito que creo que es bueno también, que nos acerquemos y podamos ver el trabajo de manera conjunta. Bien, la primera parte habla sobre la Bienal del Mercosur, su origen, su historia, por qué surge. Voy a hablar y tengo un vídeo que creo que sería interesante hacerlo, que es un vídeo que dura muy poquito, dura 4 minutos y cuenta toda la historia de la Bienal hasta la 10ª. Y ese vídeo tiene que ver con parte del programa que estoy desarrollando que se llama, ese vídeo se llama parte de un programa que se llama Memoria en Construcción. Y el poner énfasis a que una Bienal no se cierra cuando se acaba el evento, sino que una Bienal es un constante proceso de estar preguntándose qué va a pasar, qué pasó. Y en el caso específico de la Bienal del Mercosur, qué va a pasar con la próxima edición y qué pasó con los públicos que participaron, con los artistas, con las obras, con los curadores que participaron en esta edición. Y Memoria y Construcción son 3 vídeos, entonces hay un primer vídeo de presentación histórica y después 2 vídeos que muestran toda la Bienal, son 646 obras en total, dividida en 7 exposiciones, en 4 lugares, en fin, una exposición que está dando mucho que hablar en términos de que se está observando a su vez una nueva forma de entender la curaduría. Y con ese cruce también se está entendiendo una nueva forma, u otra forma de generar también la curaduría educativa. Entonces, por una parte está eso, voy a hablar sobre la Bienal del Mercosur, y después voy a hablar sobre la curaduría educativa, ateniéndome a ejemplos de lo que ha sido la curaduría educativa en la Bienal del Mercosur, ¿no? Y ahí voy a hablar de Wilcar Mitchell y todo lo que significó, en fin, ¿no? Entonces parto por esto. Como ustedes se dan cuenta, bueno, esto es más o menos Porto Alegre, es la ciudad capital que está más al sur de todo Brasil. Sus características son bien particulares porque es la ciudad capital que más tiene conexión con todas las ciudades capitales de América Latina. Es la única ciudad, digamos, capital, que está mirando hacia el frente al resto de América Latina. El resto de Brasil, que son sus centros como centros culturales, como son São Paulo y Sul Río, de alguna manera están de espaldas mirando al resto del continente, como pasa al resto de Brasil, incluso Brasilia, y su foco principalmente son Estados Unidos y Europa. Y eso también tiene esa particularidad que la Bienal del Mercosur también se dieron cuenta de aquello, ¿no? Cuando se genera en el año 97. El hito de la muestra se genera por una iniciativa de artistas. Y en el año 95 empezaron a hacer una reunión y unos festivales de arte contemporáneo en la ciudad, específicamente del Museo de Arte de Río Grande do Sul, MAMAR, y empezaron a desarrollar fuertemente acciones de artistas contemporáneos y se empezó a vociferar desde el año 95 la importancia de generar un evento artístico.
A eso se unió la gobernación de Puerto Alegre, entusiasmada por la idea, y a su vez ellos contaminaron a políticos y a su vez sus políticos a empresarios, lo que no pasa siempre. Siempre como que el empresario trata de observar qué puede ser su ganancia, en este caso no fue esa la oportunidad. Fue que hubo una intención de generar un punto que fuera radicalmente distinto a lo que estaba pasando en San Pablo. La Bienal de San Pablo, que surgió en los años 50, que es una tradición, la segunda Bienal más antigua a nivel mundial. Entonces querían generar algo que fuera bastante diferenciador. Y en esta primera Bienal, que la tiene Federico de Moraes, ese es el curador, Federico de Moraes lo que plantea es, bien, vamos a hacer una Bienal de arte del Mercosur, una Bienal de artes visuales del arte del Mercosur, que tiene por objetivo reescribir la historia del arte de América Latina. O sea, es una Bienal que se va a construir principalmente como evento artístico pensando en la producción de América Latina. Y él escribe un texto en el catálogo bastante interesante que se puede encontrar online, en donde hace todo un análisis de por qué la importancia de reescribir el arte de América Latina. Ahí cita a Oswald Andrade con su manifiesto antropomágico, cita la importancia de entender de cómo se articulan los primeros circuitos de arte mundial como son Estados Unidos, en donde hay un fortalecimiento a nivel institucional, un fortalecimiento a nivel artístico, un fortalecimiento a nivel de escuela, cosa que en ese minuto Puerto Alegre no lo tenía. Y también la Bienal viene a generar ese espacio de atención, a tratar de fortalecer la institución a los artistas y también la universidad, o sea, la academia. Entonces, él dice la importancia de reescribir el historia del arte de América Latina no tenía que ver con borrar lo que ya había pasado, sino que más bien potenciarlo y, como dice el manifiesto de Oswald Andrade, analizar lo que viene desde afuera, degluir rápidamente y vomitar o excluir eso, algo nuevo, que sea algo totalmente nuevo, que sea desde otra perspectiva y con una característica única de América Latina. Entonces, esa primera Bienal fue bastante importante en el año 97 a generar un hito en lo que fue cambio y fue bastante diferenciador en la Bienal de las Bienales. Se realizaron una idea de estar construyendo donaciones de obras para el espacio público en Puerto Alegre. Desde la primera a la quinta Bienal se desarrollaron un sinfín de donaciones de obras para el espacio público. Para que no tan solo fuese un evento que ocurriera cada 2 años, sino que a su vez fuese un evento que aportara a lo que es la reflexión artística, cultural de la ciudad. Y de una ciudad que inicialmente inició con la idea de generar esta Bienal con una itinerancia, pero después se dieron rápidamente que era económicamente imposible. O sea, trataron de tener apoyos de los otros países del Mercosur, pero cuando pasaron la lista de números se dieron cuenta que era imposible generar algo así, una itinerancia por los países del Mercosur. Entonces, ese es otro punto interesante. La Bienal tiene un nombre de Mercosur por su ubicación geopolítica, no porque aporten todos los países miembros del Mercosur. Es una Bienal que surge en Puerto Alegre y se desarrolla para Puerto Alegre y pensando un poquito más ampliado en Río Grande do Sul, que es la zona donde se ubica, digamos, ¿no? Es una ciudad pequeña que tiene 1.300.000 de habitantes en la región metropolitana, pero en todo lo que es Río Grande do Sul, con un montón, con Pelotas, con Santa Catarina, en fin, otras pequeñas ciudades, logran un promedio de 11 millones de habitantes en general, pero en general es una ciudad pequeña. Y lo interesante de esto es que desde su origen hasta ahora, ese gesto de estar desarrollando un evento artístico de estas características tiene única y exclusivamente a empresarios como las únicas personas que ponen el dinero. El Estado no pone ni un peso para el desarrollo, a diferencia, por ejemplo, de lo que es la Bienal de San Pablo, que la Bienal de San Pablo tiene un aporte importante de la gobernación de San Pablo para su realización. En este caso, de la Bienal de Mercosur, no recibe, solamente tiene no recuerdo bien el nombre, la ley de incentivo, que es como la ley de donaciones culturales, ¿no? Que permite a las empresas que donan tener un beneficio tributario, pero no es y bueno,
el Estado también dice que aporta cediendo los espacios de exposición, que es como, ¿qué? Pero económicamente no hay un aporte significativo, como a diferencia de la Bienal de San Pablo, que tiene un aporte importante de la Gobernación de San Pablo con su receso. Bueno, aquí se puede ver parte de las obras que se desarrollan en el evento. Por los años empezó a tomar no tan solo un protagonismo a nivel de la ciudad, sino que también un protagonismo a nivel de Brasil, ya que sus primeras 5 ediciones, y eso también es una particularidad, un poco se regía al modelo de la Bienal de Venecia, en donde habían los países, bueno, miembros del Mercosur, que se desarrollaban más un país invitado, es decir, había representaciones por países, ya más un país invitado, o un país festejado, más un artista festejado. Y ese fue el formato hasta la quinta Bienal. Es decir, todos los años estaba Argentina, estaba Uruguay, estaba Brasil, fuerte, estaba Bolivia, estaba Colombia, y habían invitados, México, Cuba, habían invitados. Entonces, eso también fue un modelo que resultó hasta la quinta Bienal, este modelo por representaciones, porque también se empezaron a dar cuenta que era un modelo de trabajo un tanto incómodo porque no permitía, digamos, crecer para lo que estaba significando, y eso yo no lo he dicho, lo que empezó desde la primera Bienal a trabajar un programa de educación que Bienal, edición tras edición, fue agarrando un espacio importante. Como les comenté, en Brasil, específicamente en Porto Alegre, la Bienal viene a fortalecer por una parte la institución cultural, viene a fortalecer a los artistas, al desarrollo de producción artística también que había en la región, y por otra parte viene de alguna forma a subsanar un gran vacío que era el área académica. Las universidades no tenían, creo que habían una o dos escuelas de arte, y había un vacío en cuanto, por ejemplo, a formación de profesores de educación artística. La Bienal viene a suplir ese nicho. La Bienal genera un fuerte programa de formación de profesores, porque no había una especificidad en la zona de Río Grande do Sul de profesores de educación artística. También en la primera edición hay un curso de formación de monitores, que después se le llamó curso de formación de guías, después se le llamó y otro nombre más que me parecía bien que no lo recuerdo ahora, pero fue generando también estos cursos de formación, fue formando a profesionales en área de producción, ¿no? Con el hacer, con generar espacios también de formación para el trabajo de la misma Bienal. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que hacían es que estaban acudiendo a profesionales que eran de San Pablo de Río, y no estaban generando un lugar de fortalecimiento del área. Entonces, también la Bienal de Mercosur viene a transformarse desde su primera a su quinta edición, poco a poco, en un área de formación, un espacio de praxis y de formación. O sea, no es tan solo un evento artístico con lo que eran las primeras 5 bienales, que era un evento por representaciones nacionales, sino que también un espacio fuertemente de formación en arte educación. ¿Ya? Bueno, ahí se podrán ver cómo es la fachada del Museo de Arte Río Grande do Sul, Marx. Hay una de las obras que son donadas, entonces, como les comentaba, muchos artistas empezaron a hacer estas grandes donaciones de obras. La cuarta y la quinta Bienal son las más significativas que dan artistas obras para la ciudad. Esas obras hoy están completamente destruidas. Y eso también es algo interesante que vamos a conversar de lo que ha pasado también con eso, ¿no? Todas las obras que están en el espacio público están absolutamente destruidas. ¿Por la gente? Sí, por la gente. Entonces, ahí también es algo interesante que pasa con el fenómeno cultural. Con el fenómeno cultural cuando, que es algo que propone Kamnitzer en la sexta Bienal. Y ahí pasa cuando el fenómeno cultural también funciona como si fuese un gran espectáculo. Llega cada 2 años, se instala, reparte dinero a todo el mundo, todos felices, pum, y se va.
Y eso tiene que ver con el poder, la apropiación, sí. Y tiene que ver con el cómo la gente se siente en un evento de estas características. De la primera a la quinta Bienal hubo mucho público. No recuerdo los nombres, aquí tengo un vídeo que voy a mostrar luego. Aquí va algunas obras del homenajeado que fue la quinta Bienal, que fue Amílcar de Castro. Este es Santander Cultural. Los tres, inicial de la primera, si mal no recuerdo, la octava Bienal, más bien fue como de la cuarta, porque también de la cuarta, la primera hubieron algunos gestos, se desarrollaban en unos hangares que estaban al lado de un río que está en Puerto Rico, se llama Guaíba. Y esos hangares fueron bien conocidos porque se fueron apropiando la Bienal para desarrollar todas sus versiones. Y eran hangares, almacenes principalmente, de todo el espacio portuario que había en la Bienal. O sea, en la ciudad. Quedaron vacíos y estos fueron apropiados, fueron utilizados hasta la octava edición como lugares de exposición, bastante importante porque le daba todo un matiz de que la gente tenía todo un recorrido por cerca, si mal no recuerdo, 1 kilómetro de exposiciones, muy fuerte, muy bien adaptado también. Eso no fue hasta la novena, en la novena se quitó esos lugares y volvieron a los lugares de exposición, que principalmente son 4. Que es el Santander Cultural, que es el Memorial, que es el espacio de memoria de derechos humanos de Río Grande do Sul, y es el Museo de Arte de Río Grande do Sul, que es Marx. Eso están en una plaza central, están uno al lado de otro, están separados prácticamente por metro, que se llama la Plaza Orfándega, que es la plaza como la Plaza de Armas acá en Santiago. Y luego un poco más alejado está la usina gasómetro, que es la ex oficina del gas de la ciudad, que es un centro cultural gigante, en donde ahí se colocan ahora fuertemente muchas exposiciones. Antes de eso era solamente estos almacenes que se desarrollaban todas las exposiciones. Aquí hay algunas imágenes de esos almacenes, ¿no? Cómo eran adaptados para la Bienal y muchas obras se intervenían, este es un trabajo en Nuno Ramos, que intervenían completamente y era otro espacio también. Y era un espacio que permitía una mayor circulación y daba un carácter de circulación y apropiación también de lo que eran lugares que no estaban inhabitados también en el cierto periodo cuando no estaba en la Bienal. Ah, eso, pero entonces cuando se acababa la Bienal dejaban de funcionar. Dejaban de funcionar. Ah, bueno. Hay alguna vista, no se alcanza a observar, eso ya es la sexta Bienal. Esto es en un evento que ocurrió en algo que se llama, en el espacio de reflexión que se hizo en la sexta Bienal, que es parte del programa que hizo Luis Cárnicer como curador pedagógico. Aquí hay otra obra que es, si mal no recuerdo, en la octava Bienal, que fue esta obra que se inserta en el espacio para que fuese justamente intervenido y hacía un cierto diálogo con las obras que estaban en el espacio público, que estaban siendo fuertemente intervenidas también. Voy a mostrar un video que creo que sería interesante verlo ahora. A ver si está apagado. Está en portugués, pero se entiende bastante bien. A vida cultural da capital mais ao sul do Brasil. A Bienal do Mercosul é reconhecida internacionalmente como uma das maiores mostras de arte contemporânea da América Latina. Especialmente pelos milhares de visitantes e pelos projetos que aproximam a arte das escolas. Há 18 anos ela sensibiliza e provoca todos aqueles que visitam e interagem com as exposições. Tendo a América Latina de centro, a Bienal do Mercosul surgiu como resultado da articulação entre Estado e entidades empresariais. Assim nasceu a primeira edição da mostra, em 1997.
O destaque da estreia ficou para Show Solar, artista argentino homenageado pelo trabalho surrealista que inspirou a primeira logomarca da mostra. A Bienal do Mercosul inicia em 1995 a partir da junção de um grupo de artistas aqui no Rio Grande do Sul que tinha uma ideia de fazer uma Bienal voltada para a produção da América Latina. Com exposições do gaúcho Iberê Camargo e do espanhol Pablo Picasso, a segunda Bienal atingiu um público de 300 mil pessoas. A terceira edição conseguiu dobrar esse número, sendo a primeira mostra totalmente gratuita do evento. Com o slogan Arte por Toda Parte, o evento espalhou obras por toda Porto Alegre e ficou marcado principalmente pela instalação Cidade dos Containers. Foi o ano de maior número de obras internacionais até então, com 84 artistas vindos de 16 países. A quarta edição foi recorde de público com 1 milhão de visitantes, e as obras ainda passaram por Rio de Janeiro e São Paulo. O artista homenageado deste ano foi o gaúcho Saint-Clair Seman, que deixou como herança a obra Supercuia, que é até hoje um ponto de referência e interação com a cidade. Ao mesmo tempo que 2005 foi o ano da morte do Papa João Paulo II, também foi de uma das mostras mais marcantes da Bienal. O destaque foi para as esculturas do artista homenageado Amílcar de Castro. O foco das peças foi criado a partir dos limites da linguagem artística e da experiência do espectador. Esta edição também deixa como legado as obras instaladas na Orla do Guaíba, que interagem com a paisagem até hoje. No ano de nascimento do iPhone e de expansão de redes sociais como Twitter e Facebook, o mundo globalizado parecia enfim ter se tornado realidade. A sexta Bienal se internacionaliza ainda mais, aumentando a ideia de interação das pessoas com as obras. O destaque foi o fortalecimento de projetos pedagógicos envolvendo a formação de mais de 160 mil estudantes, marco que seguiu pela sétima edição com 26 ateliês educativos oferecendo oficinas gratuitas. No ano em que a primeira mulher presidente toma posse no Brasil, a Bienal discutia a noção de territórios e fronteiras nas relações da política mundial e cultural. Em 2013 foi um ano simbólico, com milhares de pessoas nas ruas em todo o Brasil. Nesse meio, a nona mostra provocava o espectador sobre o porquê de certas obras marcarem ou não a história da arte. Agora, a Bienal faz um retorno às origens com foco na América Latina. Ela resgata obras que não receberam a devida atenção em outros tempos, junto com peças consagradas para continuar a reescrever a história da arte no continente. E a conclusão mais evidente foi de que a gente deveria voltar à sua vocação inicial, deixado muito claro já naquela primeira Bienal curada por Frederico Moraes, de que a Bienal do Mercosul deveria se dedicar à produção da América Latina como uma forma de contribuição diferenciada em relação às outras bienais do restante do mundo. Este video, como les decía, tiene que ver con el proceso el cual estamos viviendo ahora en la 10ª Bienal y que habla principalmente de la importancia de no olvidar, ¿no? de no olvidar de lo que significa un evento de estas características y la importancia de no olvidar también que es una Bienal que trabaja de manera unida arte y educación, ¿no? Entonces yo parto entonces un poco la idea de que en una Bienal que tiene estas características, el trabajo en educación necesariamente debe ser año a año otro, plantearse desde lo que significa pensar otro lugar de la educación. Y eso fue de alguna manera el pensamiento y todo que inicia Luis Kamniser con la sexta Bienal.
Luis Kamniser fue en el año 2007 fue la sexta bienal, en donde el curador general, Gabriel Pérez Barreiro, decide hacer este cambio radical y dice, ok, ya no vamos a abocarnos solo a lo que es la producción artística, sino que también nos vamos a abocar a un trabajo considerado en arte educación. Y ahí invitan a Luis Kamniser a ser el curador pedagógico y inicia, digamos, ese giro, que en Brasil fue bastante significativo, porque fue de alguna manera todo lo que estaban trabajando los arte educadores en la Bienal de San Pablo, en trabajos importantes en Río, venían a decir, bien, al fin hay un hito político importante que marca una diferencia y marca la diferencia de lo que significa un trabajo en educación en instituciones culturales. También coincidimos que la Bienal, hasta la quinta versión, fue esta Bienal con representación y desde la sexta ya tiene otros modelos. Hay concursos internacionales para curadores, hay a través de proyectos, son invitados, entonces tiene como la intención, tiene la intención claramente de internacionalizar el evento. Es decir, ya no es que sea una Bienal local, sino que más bien sea una Bienal internacional. De alguna manera tratando de equiparar y con la diferencia que eso resulta de lo que es su colega que es la Bienal de São Paulo, ¿no? No está de más decir que en Brasil en su momento llegaron a haber 4 bienales. O sea, en este momento hay, si mal no recuerdo, 3 de arte y hay una de graffiti y creo que hay 2 de performance, ¿no? Las otras bienales, además de San Pablo y de Mercosur, la Bienal de Curitiba, que también está sucediendo de manera paralela ahora a la Bienal de Mercosur, y en algún momento fue la Bienal de Bahía, también tuvo en su momento, hace varios años, sí, lo que fue un evento cultural en donde Brasil está constantemente pensando esta posibilidad como un evento de estar reflexionándose. Algo que creo que es importante decir y que algo que se habla muy fuerte también en Brasil y está conversando mucha gente, es que las bienales son la oportunidad de cambiar paradigmas. Las bienales tienen esa posibilidad, cambiar el espacio del observar, del ver y el reflexionar. Y una bienal con la Bienal de Mercosur tiene de alguna manera esa carga, cambiar paradigmas en lo que es arte-educación también, con edición y edición. Y de alguna forma es lo que ha estado sucediendo, ¿no? Pero antes de continuar eso, quise mostrar ese video como para cerrar un poco lo que es la historia en general, muy resumida de lo que es la Bienal de Mercosur, para pasar al otro tema, la curaduría educativa. Quisiera decir solo una cosa, quisiera decir que la Bienal tiene una característica bastante particular, que es una Bienal que muestra y se trabaja y se desarrolla en algún minuto como solo una cabeza. Toda la gente que trabaja para la Bienal, que a veces llega a ser mucha gente, llega un minuto entre preproducción y realización y en el mismo pasar de la Bienal, que es una sola cabeza, y eso es algo también bien interesante, el cómo en Brasil la fuerza de la colectividad llega hasta los eventos artísticos, que es algo bastante importante a considerar en una sociedad fuertemente individualista, en donde se estimula al individuo, en donde estimula más al consumidor que al ciudadano. En Brasil la fuerza de la colectividad, hasta en estos eventos, llega un minuto que se cuaja y se desarrolla. Y creo que la Bienal es un buen ejemplo de eso. Entonces quisiera pasar al otro tema, que tiene que ver con la curaduría educativa, ¿no? Y con eso planteo estas 3 preguntas. No las planteo con la necesidad de generar una respuesta. Lo que voy a presentar ahora no apela a buscar una respuesta única, porque si algo hay en la construcción y el desarrollo de lo que son las curadurías educativas, no hay definiciones cerradas. Es un espacio dialógico de trabajo en constante construcción. Y eso también creo que es algo bastante particular de las curadurías educativas. ¿Por qué? Porque si las curadurías en general trabajan con el objeto artístico y el espacio,
y el concepto, y es algo que también voy a mostrar acá, la curaduría educativa trabaja con las personas. Y eso es algo que lo diferencia. Entonces, claro, las tres preguntas: ¿en qué puede aportar la educación en un contexto cultural? ¿El arte y la educación pueden trabajar mancomunadamente? ¿Un proceso creativo puede ser un proceso educativo? Entonces, son tres preguntas que son parte de la investigación que he estado desarrollando en torno a las curadurías educativas, que antes de estar trabajando en Brasil este año, trabajé varios años en el MAC como coordinador del área de educación, y eran preguntas que me estaban siempre dando vueltas en torno al estar observando lo que estaba pasando afuera y lo que no estaba pasando acá, ¿no? Y el preguntarme por qué no estaba pasando acá, eso. Hice algunos ejercicios de curaduría educativa que creo que resultaron bien en su dimensión, pero creo que también hay mucho por hacer. Y si bien las curadurías educativas tienen una gran potencialidad, es que empoderan a las áreas de educación al interior de la institución cultural a tal nivel. Por ejemplo, en Brasil, la Pinacoteca de San Pablo, que la Pinacoteca es, no sé, uno de los más antiguos que hay, todo texto pasa por el área de educación. Todo texto que uno lee en la Pinacoteca de San Pablo, todo texto pasa por el área de educación. Toda publicación que pase por el área de educación, cualquier contacto con el público pasa por el área de educación. Y eso significa también el trabajo educativo curatorial desde una perspectiva de responsabilidad y también de coherencia y respeto hacia los públicos. Entonces, de alguna manera, estas tres preguntas, cuando hablo con la coordinadora de esa área, que es del núcleo de acción educativa, como la denomina, que es la Mila Milene, me decía, claro, es difícil pensar separadamente arte-educación. O sea, cuando uno empieza a tratar de hacer definiciones, necesariamente una empieza a contaminar el límite del otro. Y es por eso que muchas veces en Brasil, y se llaman así, se llaman arte-educadores. Hay gente que trabaja en arte-educación. No son educadores, o no son artistas, sino que son arte-educadores. Y eso también es un cambio que ellos insertaron fuertemente en el contexto. Una gran pensadora en educación, que es Ana Mae Barbosa, que yo creo que lo han escuchado hablar, ella también incita y dice que la curaduría educativa es un ejercicio natural del profesor. Y es un ejercicio natural del profesor el trabajo curatorial al momento de investigar, construir y desarrollar un trabajo con los estudiantes. Entonces tiene esa reflexión también de un ejercicio curatorial, que muchas veces uno tiende a pensar que solamente se desarrolla en el área que tiene que ver con la construcción objeto, concepto, espacio. No, existe un desplazamiento del trabajo curatorial también en otras áreas de la educación, según lo que comentaba Ana Mae también, lleva ya bastante tiempo, pero cuando el profesor hace conciencia de que está ejerciendo un trabajo curatorial interior de su aula. Porque si no, caes en el trabajo diario y te olvidas de lo que estás haciendo, sino que caes mecánicamente en eso. El concepto como curaduría educativa se ingresa a Brasil en los años 90, finales de como el año 96 fue específicamente, y fue por este personaje, Luis Guillermo Vergara, ¿no? Él estuvo en Chile hace unos años acá, estuvo en Chile haciendo un workshop en el MAC, creo que en el año 2007, 2008, por ahí. Y él escribió un texto después que hace una gran pasantía en el Metropolitan en Estados Unidos, donde estaba la figura del Curator Education, ¿no? Y hace vuelve a Brasil, específicamente a Río de Janeiro, porque es de Río, y él empieza a desarrollar estos textos y se da cuenta que el fortalecimiento de la institución cultural en Brasil, específicamente en Río y San Pablo, porque hay que ver algo que uno no puede hablar de Brasil, uno habla solamente de Río y San Pablo. En general, toda la institucionalidad cultural no es tan fuerte como en esas ciudades, ¿no? Él escribe este texto pensando, y que lleva ese nombre, que es un nombre enorme, a mí se me olvida siempre, que se llama Curadurías Educativas, la conciencia del mirar, percepción imaginativa, perspectiva fenomenológica aplicada a la experiencia estética. Es un texto que es el primer texto que se escribe en Brasil en torno a la curaduría educativa.
y de alguna manera él ingresa al concepto. Y él hace esa definición, que es así: una curaduría educativa tiene como objetivo explorar la potencia del arte como vehículo de acción cultural. Y ahí lo habla específicamente en un contexto que él le había sido encargado de armar el Centro Cultural Elio Tisica. Elio Tisica, un gran artista brasileño. Yo creo que es como uno de los artistas canónicos de América Latina también. Tiene obras que parten desde lo bidimensional y después salta al tridimensional y salta, digamos, a lo que se conoce como instalación o los denomina como penetrables en los años 60, y después termina con una acción que se podría entender como performance, pero no son performance, sino que se llama el parangolé, que son unas telas sueltas en donde la gente puede colocarse esa tela y con su gesto corporal hace un desplazamiento concreto de lo que es la pintura. Un artista realmente brillante, escribe mucho, muy metódico, muere joven, y me ha tocado descubrirlo y he quedado realmente asombrado en cómo tiene gente muy brillante de Brasil en el área de arte visual. Bueno, y a él se le encarga armar esta curaduría educativa para este centro cultural, y él en la reflexión empieza a hacer este texto, ¿no? Y este texto habla principalmente de la importancia del observar, de la fenomenología, de la experiencia estética, del cómo el curador general, justamente, y aquí hay otro concepto interesante que ahí lo plantea, cómo el curador general trabaja con el trinomio objeto, concepto, espacio. O sea, hay ya sea un curador independiente o un curador de colección o un curador que trabaje a nivel internacional para una institución cultural, siempre como la vuelta del curador en general tiene eso, es trabajar con el objeto, que es el objeto artístico, que se ha derivado hoy en día al artista, el concepto, el cual tiene que ver con su investigación, en el cual las obras son parte de ese proceso, y el espacio, que es donde va a ser insertado esa exposición. Ese como el trabajo, digamos, medular de lo que es el trabajo curatorial. Pero hoy en día muchos curadores han optado, una noción mucho más contemporánea de la curaduría es que ciertos personajes trabajan con nombres de artistas. Es decir, un curador muchas veces trabaja con 10, 15 artistas, que son sus artistas matrices, ¿no? Y puede hacer una curaduría acá en Chile, o en Pekín, o en Nueva York, o en Berlín, y son básicamente lo mismo, porque son los mismos artistas. Y eso tiene que ver justamente con la noción de todo el poder que hoy en día tiene el curador también. Bueno, pero eso ya es otra línea que quería también un poco entenderme en esa lógica del trabajo curatorial, que me parece que es un trabajo bien interesante. Entonces, cuando plantea eso, donde el trabajo fundamental del trabajo de la curaduría general, puede decir, o la curaduría artística, hace ese trinomio, la curaduría artística básica, o sea, la educativa básicamente tiene que ver con básicamente el factor tiempo y el factor experiencia. O sea, a estos tres puntos que son objeto, espacio y concepto, se le debe aumentar la idea de tiempo y experiencia. Y básicamente porque si el desarrollo de una exposición de textos van a un espacio en donde requieren al público como parte de completar ese círculo, por una parte el curador educativo debe trabajar el tiempo con el que eso va a significar ya sea desde las lecturas a la obra o del trabajo con los públicos para desarrollar un análisis en torno a eso que se está estudiando. Y también el factor experiencia, o sea, cómo eso puede llegar a producir una experiencia. Y para esa construcción de experiencia tiene que ver fuertemente y en su base el desarrollo del diálogo. Más que una conducción pedagógica específica, tiene que ver con insertar la noción del diálogo.
Hay otro concepto que estuve reuniendo algunas como ciertas, y debo reconocer, me da un poco miedo siempre caer en definiciones, porque siento que cuando uno cae en definiciones inmediatamente ya está obsoleta, o sea, ya no. Y sobre todo en curaduría educativa, cuando uno trata de hacer definiciones de algo, inmediatamente es algo que ya cambia a otra cosa, ¿no? En el proceso del hacer. Entonces encontré otra que me parecía interesante y se las voy a mostrar en esta revista, que es de Nuria Sadumi, que es una curadora mexicana que estuvo haciendo para este artículo de la revista Niérica, creo que se llama, la número 6 del año 2007, en donde habla y hace todo un análisis de lo que es la curaduría educativa en los espacios museológicos. Y me parece que un súper buen artículo se puede encontrar fácil en la red, así que le colocan su nombre y lo buscan, lo googlean y lo encuentran muy fácil. Pueden bajar la revista completa. Y lo interesante es que hace cruces, por ejemplo, y se extiende de manera extensa, se aborda de manera extensa todo lo que es la Bienal del Mercosur y todo el cambio metodológico que hace Luis Kamnicer. Y también aborda lo que hace Carmen Merch en el trabajo de la pedagogía crítica en la Documenta, y así va recopilando casos y va cortando experiencias en museos de México, etc. Pero ella tiene aquí al final, me parece, cuando intenta, porque también trata de rehuir, y me parece muy sano, de generar una definición, aquí al final, y eso lo coloqué para destacado, dice lo siguiente: un curador educativo pedagógico en teoría es un pensador, conoce la obra que se va a exponer y se diferencia de un curador tradicional porque piensa en los destinatarios, quiere generar conexiones experienciales, teorizar la educación en exposiciones a través de prácticas reflexivas, intenta abrir espacios de discusión sobre la exposición y las obras, observa el aprendizaje que se lleva a cabo en las exposiciones y lo ve como un tema de debate. O sea, en realidad, un curador educativo desde esa perspectiva es un cuestionador del objeto artístico, y a su vez como cuestionador explota para otras reflexiones y otros espacios de reflexión que nos permite ese objeto artístico, que nos permiten también las exposiciones, y estar pensando en ese como un trabajo con el público. Pero ¿y no viene siendo como un mediador entonces? Yo creo que sí, tiene la aproximación del mediador. El mediador, sí. Pero piensa tiene en el otro, conoce la obra. Pero requiere, no es, eso es interesante, no necesariamente es una experiencia unidireccional. Muchas veces la mediación tiene ciertos espacios que son unidireccionales, ¿no? No es un ir y venir. Diálogo, sí. ¿No? Aquí también parte de esta reflexión les destaco, dice: la labor más importante del curador pedagógico es tener la capacidad de generar proyectos que puedan ser concebidos como laboratorio de ideas interdisciplinarias, que toman en cuenta a los públicos y promuevan su participación. Eso también me parece que es algo muy interesante, entender la curaduría educativa como espacio de experimentación, como que si fuese un constante laboratorio, que fuese un lugar en que no necesariamente tiene que cumplir los mismos ritmos de una exposición, es decir, producción, inauguración y después observación. No necesariamente eso. Puede llevar sus propios ritmos. Recuerden un poco lo que decía Guillermo Vergara, la importancia del tiempo y la importancia de la experiencia. No requiere tener los mismos tiempos de abordaje de una producción para la construcción de una exposición. Hay una cierta diferenciación que es bueno tomarla. Porque claro, a veces trabajando en un museo, Alex me puede decir, a uno lo presionan porque tiene que estar todo en la misma fecha e inaugurar todo de una sola vez. Ahora, mi misma experiencia en la Bienal, yo dije, yo no voy a hacer eso. Se inauguraba el 23 de octubre y nosotros inauguramos exactamente una semana después toda la acción del programa educativo. Todas. Se empezó con el trabajo de mediación, que fue un trabajo de mediación de dialogantes mediadores, que ahí también es un cambio que después les podré comentar. Con curso de formación, muchas cosas que son previas, pero todas las acciones no partieron el día de la apertura, partieron una semana después, hasta el lugar de acción, documentación y memoria, que es el núcleo de acción educativa que tienen en esta 10ª Bienal ahora el programa. Y es porque fácilmente
hay que creer en eso. Y hay que decir, y hay que también decir, bueno, los ritmos no son iguales. Respetemos los ritmos, ¿no? Y esos ritmos también tienen que ver con la conexión con el público y el que tú vas a presentar finalmente al público. Y otra cosa también, es que si también te interesa trabajar con el público, no para el público. Entonces son diferenciaciones que eso lo da de alguna manera la construcción del tiempo y la experiencia como eje central. Una tercera idea que me parecía interesante, que la estaba leyendo cuando me venía camino para acá, que la quería citar, en el libro de Silvia Alderocchi, que se llama La educación en los museos, debate a los visitantes, en donde tiene un capítulo que habla sobre la curaduría educativa. Y tiene un montón de casos que estudia casos en Jerusalén, en Chicago, México, en fin. Tiene un montón de casos, pero me parece que es importante cuando dice lo siguiente. Dice, la curaduría educativa concierne la inclusión de la perspectiva educativa en los grupos de desarrollo de exhibiciones. En principio, trabajar guiado por la necesidad de los visitantes, y ahí hace una cita, o sea, en principio trabajar guiado por la necesidad de los visitantes, como nos dice, bueno, Diana Alderocchi, que está en otra parte del libro, en donde ella llama al curador educativo como curador de visitantes. O sea, ella hace otra nomenclatura ahí. O sea, el curador específicamente de visitantes, pensando únicamente en esa recepción por parte del público del objeto que se estudia. Y ella habla de la importancia del curador educativo en un trabajo en unión con la curaduría general y la producción en el desarrollo de la exposición. Es decir, no llegar al final, no llegar así como que iba pasando y escuchar, me llaman a mí, sino que eso debiese partir en todo proyecto expositivo, artístico, desde un inicio, desde su génesis. Eso también es interesante, porque finalmente desde su génesis, esa exposición va a llegar a un determinado punto. Entonces, para volver un poco a lo que estamos hablando, vuelvo de nuevo a la Bienal del Mercosur, retomando para no perdernos en el camino. Ahí está un poco el recorrido de lo que fueron los curadores hasta la novena, los curadores educativos de la Bienal. No está de más decir que la Bienal de San Pablo también tuvo, y digo tuvo porque ya no lo tiene más, curadores educativos. La primera curadora educativa fue Denise Greenspoon, en donde ella hablaba que la curaduría educativa era una aplicación técnica de contenidos al servicio de las exposiciones. Me parecía, sí, y era tuve la oportunidad de conocerla porque es realmente una eminencia. Fue la primera curadora educativa en la Bienal de San Pablo, que fue todo un hito. Es una persona que insiste que la noción de experiencia no es importante. Lo importante es entregar contenido a la persona que asiste al espacio de exposición. Eso es lo único importante. Yo no voy a cuestionar lo que ella piensa, ¿no? Un poco pedagógico, ella es una fuertemente pedagógica, creo yo. Como de las pedagógicas como conductista, no sé cómo denominarlo, pero ella cree fuertemente en que la experiencia no es el único factor y el diálogo no son factores, sino que se debe instruir y se debe trabajar para entregar fuertemente contenidos que son los que están en las obras de arte. Y ese fue, digamos, curadora educativa de la Bienal de San Pablo. Y después volvieron a la noción de coordinadora del área de educación y después tuvo por 3 versiones a Stella Barbieri, una artista que fue muy interesante su cambio. Yo Stella también la conozco, y ella partió haciendo un trabajo para los públicos y terminó haciendo un trabajo con los públicos. Tanto fue así que tuvo problemas con la curaduría general, porque se llegaron a duplicar las acciones porque no había diálogo, porque el curador general quería una cosa y la curaduría educativa quería otra cosa. Entonces no hubo una comunicación.
Ella por eso fue solo 3 versiones, curaduría educativa de la Bienal de San Pablo, y tuvo experiencias en donde hacía una noción de participación y de creación colectiva al interior de la Bienal, que es algo muy complejo en una Bienal. No sé si alguien ha ido a la Bienal de San Pablo, en el Parque Ibirapuera, es compleja la situación, porque no es un espacio tan grande, ¿no? Y cuando hay ciertas bienales tienen mucha obra, y la única que tuvo que se terminó la Bienal, digamos, se terminó por la crítica, la Bienal de Vacío fue la de Diego Mezquita, la Bienal del año 2008, que tenía todo el parque Cicilio Matarazzo un nivel vacío entero, pero generalmente es muy complejo. Entonces esa noción fue darse cuenta que la importancia de la participación del público en la misma Bienal, pero esa idea parte de acá, parte de la Bienal de Mercosur. Como les comenté, el primer curador pedagógico fue Luis Kamnitzer, en donde su trabajo fue bastante importante, porque él lo que planteó fue lo siguiente. Él planteó generar un instituto de arte y educación en la Bienal del Mercosur, en donde se trabajara entre bienal y bienal, y como excusa de esa investigación y ese desarrollo de ese instituto se hiciera la Bienal. O sea, fue más radical en su postura, y teniendo la importancia de lo que significaba la Bienal, es decir, ya no todo solo enfocarnos en el arte, porque hoy en día, y tenía una postura que me parece muy natural, que hoy en día él dice que encuentra mucho más creíble a lo que son las ferias de arte que las bienales de arte, y que encuentra más creíble las ferias de arte porque finalmente está muy claro, si es un evento artístico que vende obras. Entonces está claro, todo lo que pasa ahí tiene que ver con la noción de venta del objeto artístico, ¿no? Y toda la espectacularidad y conversación y charlas que se producen van en estímulo de este otro proceso, ¿no? En cambio, las bienales de arte en los últimos años, esa espectacularidad y esa noción ha perdido un poco el foco de que finalmente son reflexiones en entender qué está pasando con la producción artística a nivel mundial o a nivel local. Entonces, claro, ese foco, y es por eso que generaba esa propuesta de cambio, cosa que funcionó relativamente bien, porque esto fue el año 2007, el 2008 hizo un material para profesores que estaba bastante bien, pero es algo que no pudo mantener, porque económicamente, yo voy a decir que no pudo, ¿ya? Para ser políticamente correcto, la Bienal, porque después hubo otro cambio, llegó la 7ª Bienal. Brasil asumió en una crisis económica, no tan fuerte como la actual, pero crisis económica, y la 7ª Bienal hay un cambio radical, ¿no? Porque Luis Kamnitzer también decía que él no iba a trabajar con artistas, sino que él trabajaría con las obras para generar procesos de reflexión con los públicos a partir del objeto artístico y hacer una desarticulación de aquel objeto para que se transformara en una especie de reflexión. O sea, así tuvo un 10% de lo que es los metrajes total, con acciones de conversa con artistas, con acciones de lugares de intercambio de opiniones de los mismos participantes, en fin. Es un montón de acciones que cambiaron un poco la visión, además del gesto político de Gabriel Pérez Barreiro, a que él fuese el curador pedagógico. O sea, habían dos, digamos, estatus de poder dentro de la Bienal, el curador general y el curador pedagógico. Bueno, luego en la 7ª Bienal el cambio fue total. La Bienal no quiso seguir con el proyecto Kamnitzer, con otra directoría, un concurso internacional en donde fue Victoria Norton y Camilo Yáñez, fueron los curadores, digamos, generales de lo que fue esa Bienal, y Camilo Yáñez de Chile, y llamaron a la argentina Marina Caro a ser curadora pedagógica, y ella dijo, ok, yo lo que voy a hacer es escoger artistas, y voy a escoger artistas y les voy a solicitar que ellos estén en disposición para que sus obras se transformen en el proceso pedagógico, ¿no? Y ella seleccionó artistas. Entonces era muy fuerte que había una selección de obras con artistas de los curadores y una selección de artistas realizada por la curaduría pedagógica, ¿ya? Y eso fue un cambio radical, porque
por una parte se entendía todo un proceso de la obra en torno a reflexión con los públicos como lugar para, y en este caso se entendía a los artistas que tenían esa misión de generar este diálogo con los públicos, ¿no? Entonces era otra forma de entender la curaduría pedagógica. Y eso fue, bueno, como pasa en todos los eventos, un evento cuestiona al otro, fue fuertemente cuestionado, pero voy a mostrar algunos ejemplos más adelante que me parecen bastante atractivos con eso. Luego en la octava fue Pablo Helguera, que estuvo ahora en Chaco haciendo unas conferencias. Él es artista también y ha hecho proyectos curatoriales. Y él fue curador pedagógico en donde hizo algo que me parece digno. Él hizo una mixtura entre invitar artistas a ser parte del programa pedagógico y trabajar con las obras de arte, ¿no? Él que le generó, arrendó una casa que se llama Casa M, que luego vamos a verla, y en ese, por 7 meses, 2 meses previo a la Bienal, fueron 5 meses previo a la Bienal, y 2 meses durante la Bienal, ese lugar se transformó como un espacio de intercambio sociocultural, político y educativo de lo que era Porto Alegre. Entonces se transformó en un espacio otro espacio de reflexión en arte y educación que no necesariamente vivió en línea con el evento. Y la última curadora de base fue Mónica Hoff, que se denominó de base porque el proyecto curatorial tenía algo que se llamaba nube, estaba el curador de base, estaba el curador de la nube, estaba el curador, en fin, era un proyecto artístico ambiental. Y ella, Mónica Hoff, también tuvo la particularidad es que ella fue coordinadora del programa de educación desde la 5ª Bienal hasta la 9ª. Entonces ella vivió todos los procesos con Cáncer, con Marina, con Pablo, y después le tocó a ella, digamos, liderar. Y ese fue el último proceso que lideró, y ahora ya no está más en la Bienal, digamos. Y fue una persona que tuvo toda esa expertise y toda esa experiencia de lo que significó el proceso de lo que es la Bienal del Mercosur en sus áreas de curaduría pedagógica. Bueno, ahí hay algunas recopilaciones también del proceso en cómo se transforma desde la primera Bienal en un lugar de formación. Ahí está, observamos no sé si se verá. Ahí está Federico Moray en conferencia, el trabajo de la primera Bienal con los estudiantes, el trabajo de intervención, los proyectos pedagógicos, porque se trabaja en generalmente proyectos pedagógicos. O sea, a ti para presentar una Bienal primero hay una selección. Los curadores, generalmente el curador jefe, cuando quieren el proyecto o el curador adjunto, hacen una selección y dicen, bien, este es el curador que me interesa, y tú postulas con una propuesta, y esa propuesta que es un texto, y después se transforma en un proyecto, ¿no? Bueno, aquí están los proyectos pedagógicos, la gente trabajando, los cursos de formación, que son muy importantes, el curso de formación de profesores. Estos son el tipo de palestra que se dan, o sea, llegan el curso de formación de profesores que se realizaban en las primeras bienales, eran, no sé, por sesión 150 o 200 profesores, llegaron a tener un promedio de asistentes de 100.000 profesores. En fin, era muy, muy importante lo que significó el curso de formación de profesores. Y esto ya, si mal no me recuerdo, aquí hay algo también que es bien interesante de decirlo. Bueno, el material para profesores, que es un material pedagógico que se desarrolla siempre, se desarrolla desde la primera Bienal, materiales para profesores, que son un apoyo didáctico, como se denominaba, que ahora tiene otra denominación, para los profesores que asisten a la Bienal, que a su vez les queda como recursos para el trabajo en aula. El trabajo de formación de los mediadores, se dan cuenta que aquí era monitor, estaban con casaquilla, en fin, tiene una particularidad bien interesante. Lo que les quería comentar, los buses, estos son los buses. La Bienal del Mercosur, desde la primera hasta, yo creo que la 9ª Bienal, tuvo siempre una gran flota de buses. Creo que fue de la primera, no estoy bien seguro de eso. Pero esa flota de buses es gratuito para las escuelas públicas, ¿no? Llegaron a haber una flota de 15 buses, Wow. que tenía un agendamiento así impresionante. Y eso creo que fue en la 5ª Bienal, que es la que tenemos aquí. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un bus, solo un bus.
Y eso tiene que ver con la crisis y la importancia de también cambiar esta como situación de poder. O sea, también la gente fue acostumbrándose al pedir, solicitar, oye, quiero un bus, quiero esto, otro. ¿Entiendes? Entonces ese cambio también fue algo que estuvimos discutiendo fuertemente al interior de la Bienal. Aquí está un poco lo que les quería comentar. No sé cómo estoy de tiempo, la verdad. ¿Estoy bien? ¿No? ¿Estoy mal? ¿Paro? ¿Ustedes dirán? Perfecto. ¿Sí? ¿Cuánto? 5 o 10 minutos más. A ver, yo quisiera, aquí hay unas palabras como que me parecen bastante promisorias. Este es Pablo Sergio Duarte, que fue el curador general de la Quinta Bienal, antes de que cambiara todo, y ya se dio cuenta de la importancia del trabajo de educación al interior del trabajo con los públicos, ¿no? Y él se da cuenta porque todo iba a ir desarrollándose, se desarrolla bastante meticulosamente, y él se dio cuenta, aquí hay una parte bien interesante, dice, la fruición de las obras de arte es una experiencia que, como cualquiera otra, exige su repetición. Pues, capitalizar junto al público la experiencia obtenida con la visita de la exposición. Y él se dio cuenta porque finalmente no había una lógica, porque solo habían coordinadores, no había una lógica de potenciar la educación al centro en la Bienal hasta la Quinta. Y después ya salta como este otro personaje, ¿no? Que es Luis Kamnitzer. Y no se había dado cuenta de la importancia que esto había estado tomando silenciosamente, porque los proyectos de educación eran proyectos bastante solventes, eran proyectos que tenían mucha conexión con la red de profesores que estaban en la ciudad de Porto Alegre, y eran proyectos que de alguna manera tenían otra conexión con el público, a diferencia de las exposiciones. Entonces, después lo que viene es que viene a capitalizar con la curaduría pedagógica, Luis, viene a capitalizar toda esa noción de red y de trabajo que vinieron silenciosamente desarrollando todos los coordinadores en las ediciones anteriores. Entonces aquí hay una noción de potenciar también la curaduría a partir de esa construcción de redes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Luis Kamnitzer integra la noción de un seminario internacional para hablar de arte, educación y educación en arte. Hay una publicación, que es este libro, ¿no? Que hay un libro también que en este caso era trilingüe, inglés, portugués y español, sobre arte-educación, que era justamente reflexiones sobre arte-educación en los espacios de exposición o en el espacio de una bienal. Y ahí invitó un montón de gente a escribir también en él. Otros programas de acciones, como comentaba, los espacios, eran imágenes, son imágenes de la sexta bienal en lo que era los almacenes al lado de Guaíba, ¿no? Tenían grandes lugares de trabajo para los públicos, lugares de intervención en la sexta bienal, etc. Esto ya es, digamos, en la séptima bienal, esta es la octava, esta es Casa M, en donde estaba en la octava esta casa, que fue totalmente intervenida, totalmente remodelada. Incluso fue tan fuerte que había artistas, educadores del contexto que solicitaron, enviaron carta a la fundación que se estableciera ese lugar como un espacio de intercambio. Lamentablemente no fueron escuchados. Adivinen por qué. Muy fuerte. Y en donde se hacían debates, se hacían workshops, se hacían trabajos, en fin. Y quería mostrar, tenía dos ejemplos, pero voy a mostrar solo uno por tiempo, se llama Artista en Disponibilidad, que fue la propuesta que hace Marina De Caro como curadora pedagógica en la séptima bienal, en donde invita a un artista que se llama Joao Modé, y un proyecto que se llama Rede. Él lo desarrolló en la frontera, ahí está, la Bella Unión y Curay, que es la frontera entre Brasil y Uruguay, ¿no? Y él plantea este proyecto Rede, que es simplemente con lanas empezar a construir, digamos, un tejido en donde tú, conversando con el otro, generando ese intercambio, van desarrollando ese tejido, y ese tejido va creciendo y se va transformando en una red, en una gran red, ¿no? Y una red que de alguna manera fusiona las dos fronteras, cruza ríos, se instala en el espacio público. Hay imágenes de ese proceso de trabajo colaborativo entre brasileños y uruguayos, ¿no? Y algo súper simple. Ahí también hay un río que los dividía, cómo fueron
pasaban de una parte del río al otro, y es así. Proyectos muy simples, en donde solo su proceso artístico se integra, digamos, a un trabajo de construcción de experiencia con los públicos. Ahí se puede observar, digamos, cómo las redes, la gente tenía tal ilusión que ya había esa importancia que la gente llegaba, de repente la red quedaba instalada un día, volvía al otro, seguía trabajando, o invitaba a unos amigos a seguir trabajando en la red, y así se iba ampliando sola, digamos, en ese proceso de intervención. Imágenes de la red. Las fronteras trabajando. Y bien, como para no extenderme más, traía otra propuesta, otro proyecto más de un chileno que se llamaba Gonzalo Pedraza, pero lo vamos a dejar para otro momento, para ver si dejamos un espacio de conversación. Voy a dejar esto aquí, solo aquí esto corto para que podamos conversar. Y eso, gracias.